Bueno, primero de todo, buenos días. Muchas gracias por asistir a este nuevo webinar que vamos a realizar. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en estudiar qué son los biocidas e intentar de alguna manera que al cabo de esta media horita pues podamos entender un poco qué son, para qué se usan y cómo pueden funcionar, ¿vale? Bueno, mi nombre, como ya os han comentado, es Javier Pérez. Soy el responsable de nuevos productos en Avanzare. Y bueno, os queremos contar un poco qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Bueno, si nos centramos un poco en lo que habla la inmensa mayoría de las personas, bueno, pues vemos que habla la gente utiliza palabras como biocida, como fungicida, bactericida, viricida, rodenticida, bacteriostático, desinfectante. Utiliza una serie de palabras que la verdad que, bueno, que en muchos de los casos pues se confunden entre ellas y no sabemos muy bien qué es lo que significa una cosa o qué es lo que puede significar la otra, ¿vale? Entonces, queremos un poco pues aclarar todo esto y, bueno, como tenemos muchas peticiones, pues poder de alguna manera pues dar nuestro granito de arena dentro de este sistema. Bueno, vamos a definir básicamente un biocida como la sustancia que es capaz de destruir elementos vivos, vamos. Ahí se utilizan mucho palabras como pesticida, fungicida o herbicida. Pesticida si estamos hablando de un tipo de producto, fungicida si es capaz de eliminar algas o herbicida si es capaz de eliminar sobre todo hierbas. Bueno, si nos centramos sobre todo en lo que es la regulación europea, que es la que sobre todo nos atañe a nosotros, básicamente la legislación europea está regulada por el Real Decreto número 528/2012 de BRP, que es lo que la ECA conoce como Sustancias Biological Product Regulation. ¿Ok? Dentro de esta área, vamos a decirlo así, que hay como 4 potenciales usuarios o zonas donde nos podemos encontrar una sustancia activa o un biocida, ¿vale? Primeramente tenemos que hablar de una cosa que se llama sustancia activa, ¿vale? La sustancia activa básicamente es el principio activo que hace que el material sea capaz de generar ese efecto biocida. ¿Vale? Luego normalmente ese principio activo se suele incluir dentro de pues una serie de productos químicos o formulaciones, vamos a decirlo así, que hacen que tenga una mayor eficiencia o que sea más fácil de utilizar dentro del mundo industrial. ¿Vale? Esta gente, pues, bueno, lo que suele fabricar sobre todo son productos que pueden encontrarse en forma de polvo, en forma de líquido, en forma de masterbatch, de una manera que sea relativamente fácil para el mercado para pues poder aplicar. ¿Vale? Este producto sería el que llegaría al manufacturero, vamos a decirlo así, el que procesaría y que iría a fabricar pues, el producto que vaya a hacer en un primer momento dentro del proceso, ¿vale? Si va a fabricar una suela de calzado, si va a fabricar un elemento plástico, vaya a fabricar lo que sea. Y luego, por último, estaría el usuario final, que sería el consumidor, que es el que lo va. Toda la cadena, en Europa al menos, tiene que estar bajo control, ¿vale? Si nos centramos mayoritariamente en lo que serían las sustancias activas, en el 2013 básicamente Europa lo que hizo fue reglar los diferentes aditivos o los principios activos que podíamos encontrarnos en el mercado y los dividió en función de 22 tipos diferentes de productos en función de dónde irían a ser aplicados, ¿vale? Por un lado, existe el grupo principal primero, vamos a decirlo así, que es el que se llama desinfectantes, que básicamente tiene 5 categorías de producto. La categoría número 1 hablaría sobre todo de materiales que van a estar que van a ser susceptibles de generar higiene humana. La categoría del producto, categoría 2, serían desinfectantes y algicidas que no vayan a estar en contacto directo con humanos. El PT3 o categoría de producto 3 serían los para higiene veterinaria y el 4 serían para aditivos en contacto con alimentos que se pueden usar para, bueno, pues como dice aquí, ¿no? Desinfección de equipos, containers, utensilios, bueno, va un montón de cosas. Y la categoría 5 básicamente habla de drinking water, es decir, aditivos que nosotros añadimos al agua para que esta agua pues, no proliferen elementos. Vamos a decirlo así, que de esta manera, cuando tú estás dividiendo todos los principios activos en estas 24 categorías, no todo es válido para cualquier aplicación, ¿vale? Por ejemplo, en el grupo 2, que estarían los preservativos, básicamente estas especies que hacen es
preservar, vamos a decirlo así, la generación de este tipo de algas o de este tipo de bacterias o microorganismos en general en diferentes materiales, pues ahí tenemos desde categoría producto 6, que básicamente son para productos en su almacenamiento, la categoría producto 7, que serían los para preservar fins, 8 para maderas, 9 para fibras, 10 para elementos constructivos, el 11 para sobre todo líquidos, herbicidas el 12 y 13 para básicamente otros fluidos, ¿vale? Dentro de lo que más nosotros usamos, básicamente estaremos la categoría de producto 7 y la categoría de producto 9, ¿vale? Básicamente lo que estamos hablando es que son aditivos que preservan que el fin o el coating se vaya deteriorando por la presencia de estos microorganismos, ¿vale? Y en la categoría de producto 9, pues básicamente no está relacionado con fin, sino que está reservado con materiales poliméricos, ¿vale? Aquí podría entrar casi cualquier tipo de cosa. Otro tipo de sustancias quizás ya más complejas y para otro tipo de elementos más grandes, pues podemos ser la categoría de producto 14, que sean rosticidas, la 15 para bicidas, moluscos, 16 bicidites, 18 insecticidas. Bueno, hay un montón de eso. Y luego ya la categoría de producto 4, que serían los antifouling y bueno, pues para temas de embalsamientos y cosas de ese tipo, ¿vale? Es decir, lo que hemos hecho, lo que hizo la Comisión Europea es con esas 22 categorías, pues cada uno de los fabricantes de esos productos activos aplicaba a alguno de estas categorías. Y la Comisión Europea les decía si eran válidos o no eran válidos y si se podían utilizar o no se podían utilizar. Esto básicamente lo que nos viene a decir es que hay materiales que pueden ser empleados en un tipo de aplicación y otros materiales que pueden ser empleados en otro. Entonces, cuando hablamos de biocida, básicamente tenemos que ver, al menos en la legislación europea, para qué aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a una cosa muy sencilla, como podría ser el etanol, ¿vale? Etanol del que nos podemos encontrar perfectamente en cualquier bebida alcohólica. Bueno, pues dentro de las categorías en las cuales ha sido aprobado, básicamente sería la categoría de higiene humana, es decir, podemos usar etanol para, pues, vamos a decirlo así, salvaguardar heridas nuestras que tengamos, puede ser utilizado como un desinfectante, puede ser aplicado en condicionantes, ¿cómo se llama? Alimentarios e incluso para preservar elementos durante su uso, ¿vale? También existe, lógicamente, el etanol que no tiene efecto biocida. No, no que no tiene efecto biocida, sino que no se usa con efecto biocida. Me podéis perdonar. Como os decía, no todo es válido. Es decir, nosotros si queremos utilizar el etanol, por ejemplo, para meter en alguna aplicación que no serían estas 6, nunca pudiésemos decir que es biocida. Si, por ejemplo, no podríamos meterlo, por ejemplo, para preservar un líquido en un proceso de enfriado, ¿vale? Eso no nos valdría, ¿vale? Aunque tendría efecto, legalmente no sería válido dentro de Europa, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos de esto, ¿vale? Y cada sustancia activa ha sido aprobada por el suministrador que lo ha aprobado, o no ha sido aprobada, vamos a decirlo así. Ha sido incluida dentro del listado cada suministrador en algunos tipos de productos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido salicílico, que básicamente es un biocida que ha sido aprobado para categoría producto 2, 3 y 4, ¿vale? Y aquí tenéis las 3 empresas a nivel europeo que han optado por aprobar esa sustancia, ese principio activo dentro del sistema, ¿vale? Pero es más, hay aplicaciones muchas veces que el mismo producto activo formulado, no, el primer principio activo generado por varias casas comerciales no es aplicado en las mismas condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos que el producto, el ácido decanoico, pues la empresa Supura lo ha catalogado únicamente para la categoría de producto 4, mientras que Solnova, estos italianos lo han aplicado en la categoría de producto 18 y en la categoría de producto 19, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos visto los principios activos, que como hemos dicho, cada principio activo hay que ver para qué aplicación es válido, lo que se hace básicamente es, hay casas comerciales que lo que hacen es coger ese principio activo y hacerlo, vamos a decirlo así, utilizable para el resto de las aplicaciones, vamos a decirlo así, porque a veces, muchísimas de las veces, no se puede usar un principio activo de una manera fácil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros, en este caso Avanzare, pues trabajamos con ciertos productos químicos que básicamente lo que hacemos, bueno, en este caso podemos ver aquí la regulación 528/2012, trabajamos con un producto, lo llamamos Avanceta Neobac, que básicamente tiene una formulación en la cual
nosotros tenemos un principio activo que se llama Zimpiritione, que básicamente lo hemos validado como o está válido para categorías de producto 2, 6, 7, 9, 10 y 21. Como os he dicho, las 7 y las 9 son las que más utilizamos nosotros porque están más relacionadas con composites, ¿vale? Lo que tiene que hacer cada uno de estos suministradores, en este caso Avanzare o cualquier otro, os tiene que suministrar todas las características y toda la trazabilidad de ese producto. Es decir, Avanzare está obligado a comprar el principio activo a una de las casas comerciales que tiene el producto aprobado, considerando cantidades y todo lo que pueda ser necesario para el correcto funcionamiento. Además de eso, ellos tienen que tener, o las personas tenemos que tener, otro certificado en el cual certifiquemos nuestro producto, ¿vale? Y que normalmente suele ir con algún tipo de número que normalmente suele estar registrado en cada país. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver un numerito que básicamente lo que nos marca es que este producto ha sido aprobado para uso en aplicación en regulación alemana, ¿vale? En teoría, en la legislación europea, hasta ahora, cada país tiene su fuente de registro. Pero bueno, esto está cambiando y ya nos vamos a volver un poco más centralizados y va a haber un único punto en el cual nos va a dar un único número y será válido para toda Europa, ¿vale? Si hablamos básicamente de, perdonad, si hablamos básicamente de la persona que coge ese producto biocida y lo mete dentro de su proceso, pues por ejemplo para fabricar una plantilla o para fabricar cualquier otro tipo de cosa, ellos tienen que cumplir otra serie de requisitos, ¿vale? Esta serie de requisitos básicamente se centran en que lógicamente tienen que usar un producto reglado, ¿vale? Que venga a través de un cauce reglado, ¿vale? Entonces eso lo marca directamente el sistema. Además de eso, si vamos a poner un producto que vamos a hacer el claim, es decir, que vamos a hacer una petición directa de que nuestro producto es biocida, vamos a tener que cumplir otra serie de cosas, ¿vale? Así, por ejemplo, vamos a tener que decir que nuestro producto es un producto tratado y que presenta la característica de biocida y tendremos que decir cuál es la sustancia o el principio activo que hace que nuestro producto pueda ser llamado biocida, ¿vale? Si tiene nanomateriales también lo tendríamos que decir, etcétera, etcétera. Y aparte deberíamos de poner unas instrucciones de uso, ¿vale? A ver, esto en algún tipo de producto es muy fácil, pero en algún otro es muy complicado, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de un producto, esto es más para cuando son productos que van directamente a usuario final, que lo va a comprar en un supermercado y lo va a ver, ¿vale? Entonces, vamos a decirlo así, que con todo esto quiero decir que la legislación europea está muy restringida y cada uno de los 4 pasos que hay, es decir, el productor del principio activo, el productor del producto biocida o el productor del elemento que tenga el biocida en su interior y que vaya a venderlo en el mercado, cada uno de ellos tiene su regulación y sus cosas que tienen que cumplir, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, se habla muchísimo de biocida, de algicida, de reticida. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué microorganismos hay o nos podemos encontrar y cómo podría ser cada uno de ellos, ¿vale? Si nos sentamos un poco, ¿qué tipos de microorganismos podemos ver? Bueno, pues aquí podemos ver básicamente 3 tipos o 4 tipos de productos, ¿vale? Por un lado podemos ver los sistemas más sencillos, que básicamente es un virus, ahora que tan de moda está el COVID-21, que básicamente son parásitos, ¿vale? De hecho, un virus, si lo consideramos, si vamos literalmente a lo que decía la definición de ser vivo, un virus no puede ser considerado un ser vivo, ¿vale? Porque básicamente, bueno, pues no tiene la capacidad de multiplicarse, salvo que entre en contacto con una célula que sea la que haga que el virus se pueda replicar, ¿vale? Esto sería lo que hemos dicho, el sistema más sencillo. Luego tenemos otros sistemas básicamente basados en células procarióticas, que básicamente en este caso estaríamos hablando más de sistemas que básicamente estaríamos hablando de biocidas, perdón, de bacterias, bien gran positivas o gran negativas, ¿vale? Hay 2 tipos ahí un poco de lo que marca. Cada uno, bueno, pues está básicamente formada por una cadena de ADN, tiene una celda, o sea, tiene una celda que recubre la bacteria en este caso y muchas veces tienen cápsula, ¿vale? Y luego, por otro lado, otros sistemas un poco eucariotas, que son un poco células un poco superiores. En este caso, hoy nos encontramos con lo que serían las algas o los hongos, ¿vale? Entonces, si vamos a eliminar una bacteria,
un virus o un alga o un hongo, cada tipo de este producto tiene una complejidad y, lógicamente, son seres vivos un poco diferentes y lo que necesitamos son principios activos diferentes para eliminar uno u otro tipo de biocida, ¿vale? Lo que os decía, ¿no? No es lo mismo eliminar una alga que eliminar una bacteria que eliminar un virus. Diferentes microorganismos necesitan diferentes aditivos, ¿vale? Hay elementos que son muy activos contra algas y hongos, pero que no son tan activos frente a bacterias y virus, y al revés, ¿vale? Cada uno aplica de una manera un poco diferente. Vale, si hablamos un poco de regulaciones, claro que siempre estáis preguntando de, oye, pues esta regulación cumple, quiero decir, ¿qué ensayo tengo que hacer para ver si mi producto es biocida, para ver si elimino tal bacteria, para ver si elimino tal cosa, ¿vale? Básicamente, en materiales, si nos centramos bien en ISO o en ASTM, o lo que es la GIS, un poco a las normativas donde vamos, normativa europea, a ISO, ASTM más en normativas americanas y GIS más centrado en normativas japonesas, pues aquí podemos ver un poco cuáles son los ensayos que tenemos para cada uno de ellos, ¿vale? Pues si nos centramos sobre todo en tema de bacterias, básicamente en bacterias en Europa, a través del ISO, solemos trabajar con dos, ¿vale? Con la ISO 22196, que es la típica que nos habla de porcentaje de eliminación, y con la ISO 846, el método C, que básicamente nos habla nos da vamos a decirlo así, unas características de si el material puede funcionar mejor o peor, más o menos, pero no te da un tanto por ciento, ¿vale? A nivel americano tendríamos la STM 2149 y a nivel japonés la Z28011, ¿vale? Luego veremos las diferencias que hay entre estos. Vamos a decirlo así, que las tres de arriba, estas tres, la ISO 22196, la STM 2149 y la GIS Z2801, son bastante similares, ¿vale? Además de esto, podemos encontrarnos que, por ejemplo, para el estudio de algas, pues ahí nos encontramos a nivel ISO, nos encontramos la ISO 846, el método A y B en este caso, y a nivel americano nos encontramos con la STM G21, ¿vale? Si hablamos de virus, que ahora tan de moda está, como os he dicho, pues ahí hablamos sobre todo de la ISO 21702. Hay otras regulaciones, pero bueno, cada una tiene un poco sus diferencias. Vamos a ver un poco qué diferencias hay entre ellas y qué podemos tener en un sitio o en otro, ¿vale? O en el test, qué es lo que vemos, ¿vale? Por ejemplo, si nos centramos en una ISO 22196, que es la más típica en el mundo de las bacterias y a nivel europeo, pues básicamente lo que hacemos es un inóculo vamos a generar un medio de cultivo en el cual podemos hacer que nuestras bacterias puedan crecer, vamos a decirlo así, proliferar. Y lo que hacemos básicamente es dos inóculos, uno en un material que, vamos a decirlo así, que es referencia, y en otro que, en teoría, digámoslo así, que tiene características biocidas, ¿vale? Lo que hacemos es inocular una cantidad de CFUs, ¿vale? Que básicamente son colonias formadoras, colonias formadoras, y lo que hacemos es básicamente analizar al cabo de 24 horas de crecimiento y 35 grados normalmente, que son las condiciones, tenemos que ver cuántas bacterias o colonias formadoras nos quedan tanto en un punto como en otro, ¿vale? En teoría, en la referencia deberíamos de tener pues 10 a la 6 unidades, más o menos, y a partir de aquí, que esto nos serviría de referencia, lo que vemos es cuántas hemos matado o cuántas hemos sido capaces de eliminar de una manera, o sea, a través del producto, ¿vale? Por ejemplo, ahí hablamos básicamente de escalas logarítmicas y podemos bajar a 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 1, ¿vale? Cada valor de logaritmo, pues básicamente nos da un 9%, o sea, un 9 dentro de este tanto por ciento. Quiero decir, si tenemos un 10 a la 3, estamos hablando de una reducción de 99,9% de material biocida. ¿Vale? ¿Cómo podemos leer vamos a decirlo así, este experimento? ¿Vale? Básicamente lo que marca es que cualquier cosa con una eliminación inferior al 90%, es decir, estamos eliminando el 90% comparado con la referencia, esta normativa habla de que no tiene efecto significante en cuanto a bactericidad, ¿vale? Sí, es decir, es que sería un R inferior a 1, ¿vale? Si nos centramos entre un R de 1 y un R de 2, que básicamente es R, el coeficiente logarítmico, que sería un 90%, un 99%, básicamente lo que hablamos es de un comportamiento bacteriostático.
que no biocidas, simplemente lo que hacemos es que no sean capaces de crecer, pero no las estamos matando, simplemente no son capaces de crecer, ¿vale? Y a partir de un RE2 hablamos ya, sí, en ese caso, de un efecto bactericida, ¿vale? Cuanto más R más grande sea, más efecto tiene, ¿vale? Pero para que el material sea biocida tienes que estar por encima del 99% de eliminación o lo que estamos hablando, un R mayor que 2. Si miramos un poco las diferencias de entre la 22.196 con la ASTM 2149, básicamente en algunos sitios se trabaja con unas referencias de bacterias y en otros sitios se trabaja con otras, ¿vale? Y los contactos, aquí tenéis un poco las diferencias, ¿vale? Pero son métodos bastante similares, ¿vale? Sin embargo, si trabajamos con la ISO 846, el método C básicamente se trabaja con un tipo únicamente de bacteria y es, ahora vais a ver, un poco diferente a cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? Aquí tenemos la ISO 846. En este caso, es lo que os decía, no hacemos un cuenteo exacto, nos va a dar un 99,5%, no, vamos a hablar un poco de si hay crecimiento o no hay crecimiento, ¿vale? Hacemos básicamente algo parecido al caso anterior, ¿vale? En este caso tenemos una referencia y el material biocida. Y lo que hacemos es inocular una mezcla de esporas, en este caso de hongos. Y lo que vemos es, básicamente, al cabo de 28 días, en una inoculación, cuántas hongos han generado comparados contra la referencia. Si no hay crecimiento, ¿vale? Entonces el material es muy bueno, ¿vale? Si el crecimiento es entre 1, pues tiene una eliminación bastante alta, 2 menos y 5 sería que no tiene ninguna actividad, ¿vale? Es una especie de comparativo con el otro, ¿vale? En el caso de la STM G21 es parecida, pero la tabla es un poco diferente, de interpretación es un poco diferente y hay pequeñas variaciones en el método y aparte se prueban con diferentes bacterias y hongos, ¿vale? Claro, no os he dicho que lógicamente el trabajar con unas bacterias u otras también tienen diferentes sensibilidades a cada tipo de producto, es decir, no es lo mismo trabajar contra una E. coli que contra una Staphylococcus aureus, etcétera, etcétera, ¿vale? Por último, si tenemos el efecto del virus, pues en el caso del virus se hace algo parecido, lo que pasa que lógicamente la bacteria lo que hacemos es sembrarle de comida para que crezca. Aquí lo que generamos son incluimos una serie de células que lo que vemos es cómo ese virus es capaz de afectar a esas células y multiplicarse. Y lógicamente se hace una escala igual que en el anterior caso, ¿vale? ¿Existen otros métodos? Sí, existen otros métodos. Uno muy sencillo que se usa muchas veces es un método basado en un kit Bauer que se llama, que básicamente lo que tú haces es generar una placa, bien con hongos o bien con bacterias, y lo que tú haces es depositar superficialmente un elemento que tenga biocidad o que no. Entonces lo que nosotros vemos aquí, veis aquí estos recuadritos. Estos recuadritos son básicamente trozos de plástico o de caucho y lo que hemos hecho ha sido, dentro de esta placa Petri, sembrar un montón de comida para bacterias y hongos y lo que vamos a ver es cómo han crecido, ¿vale? Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí en esta de Aspergillus niger, que es que es un hongo que se ve bastante más fácil, podéis ver cómo este material alrededor de todo el material ha crecido hongo, ¿vale? Es decir, esta muestra en este caso no tendría, esta muestra amarilla no tendría efecto fungicida. Esta pieza de aquí negra parece que tiene un pequeño efecto, pero no mucho. Y esta pieza negra, pues aquí se están enseñando 3 piezas a la vez, pues lógicamente sí que tiene un efecto porque lógicamente ha crecido el hongo en toda la plaqueta, menos en el interior de esta. Un, un certificado ISO 22196. Bueno, básicamente en la parte de abajo podemos ver cómo el material, lo que hemos hablado antes, ¿no? El R y el tanto por ciento de eliminación y cómo están relacionadas. Un material con un R inferior a 1 no tiene presencia biocida, un material con un R entre 1 y 2 tiene actividad bacteriostática, es decir, es capaz de parar el crecimiento de las bacterias, y un material entre 2 y 3 es capaz de eliminar bacterias, ¿vale? En este gráfico de aquí podemos ver qué es lo que ocurriría a la cantidad de bacterias en función del paso del tiempo. Si el material es un control, siempre va a estar creciendo, vamos a decirlo así. Si conseguimos un material bacteriostático y le aportamos el material, lo que hacemos es que crece hasta un punto y a partir de ese punto se mantiene, no crece más, pues es el material donde ha sido en contacto con el material bacteriostático. Y si lo que hacemos básicamente es meter
un material biocida, lo que hacemos es que estas unidades lo que hacen es bajar, ¿vale? Bueno, si nos centramos en estudiar esta tabla, que básicamente es la tabla de resultados, aquí podemos ver que el ensayo ha sido realizado con Escherichia coli y la cepa con la que se ha seleccionado de E. coli, porque dentro de E. coli pues hay muchísimas cepas, entonces hay que ver cuál es la cepa que se marca, ¿vale? En un primer momento lo que se habla es que el inóculo, habla de la cantidad de formadoras que tienes en el inóculo, ¿vale? Este tiene que estar en torno a 10 a la 5 y es un poco lo que te dice que lo que te marca la normativa. Entonces, con este inóculo lo que hacemos es poner una muestra control y lo que hacemos es analizarla a tiempo cero y a tiempo 24 horas. Es decir, a tiempo cero vemos que tiene 2,33 por 10 a la 4 unidades formadoras y pasadas 24 horas pues ha crecido a 6,71 por 10 a la 5. Es decir, ha estado creciendo. Lo típico que tiene que ocurrir en una muestra control, porque en teoría no tendría que tener efecto biocida. Y luego abajo tenemos dos muestras de dos productos diferentes, pues en este caso son dos muestras de plástico que han sido etiquetadas con Toxis 473 y Toxis 473B, ¿vale? Y lo que vemos es a las 24 horas cuántas unidades formadoras tenemos y cuánto R queda al cabo de 24 horas, ¿vale? Y comparamos las 24 horas, el R de las 24 horas con el R de las 24 horas de la muestra control. Entonces podemos ver que básicamente a las 24 horas tenemos 1,23 por 10 a la 3 comparado con 6,71 por 10 a la 5. Esto nos da un R de reducción de 2,74, por lo que es lo mismo una eliminación del 99,81%. Lo mismo podemos hacer con el 477B, que en este caso tenemos 1,58 por 10 a la 3. Si comparamos esto con el 6,71 por 10 a la 5, tenemos un R de eliminación de 2,63, o lo que es lo mismo un 99,76% de eliminación, ¿vale? Muchas veces nos encontramos en el mercado productos que nos dicen que son biocidas, ¿vale? Que son bacteriostáticos, que eliminan cualquier tipo de sustancias, etcétera, etcétera. A ver, efectivamente, cualquier material puro muchas veces tiene efecto biocida. Lo que hay que ver es si integrado en donde tú lo vas a añadir tiene esa capacidad o no tiene esa capacidad. Por ejemplo, hay muchísimos materiales que fácilmente accesibles o en puros presentan un 99,999, lo que ya no es que queráis, de reducción, pero cuando lo metemos integrado en una matriz plástica, por ejemplo, pues esa reducción pasa a 40,16, que no es nada. Es decir, este material aquí en estas condiciones sería considerado biocida y en estas condiciones no puede ser considerado biocida, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque hay un efecto que se llama el defecto de matriz. Entonces, el efecto y el porcentaje, ¿vale? Cuando metemos el aditivo dentro de este material, primeramente ya no tienes el 100% de material activo, sino que será la cantidad que tú hayas metido dentro del sistema. Y segundo, la accesibilidad que tenga ese producto químico para estar en contacto con el microorganismo, ¿vale? Si es un material que envuelve muchísimo al sistema, lo que hace es que necesites muchísima más cantidad para que nos dé. Eso lo vamos a ver ahora mismo en la siguiente transparencia, ¿vale? En la siguiente transparencia, por ejemplo, podemos ver un ejemplo con 4 tipos de productos, en este caso todos plásticos, TPU, EVA, polietileno y polipropileno, ¿vale? Con la misma cantidad de biocida en su interior, ¿vale? Le vamos a hacer la ISO 22196. En teoría, tendríamos que tener los mismos resultados. Bueno, pues lo que vemos es que en el caso del TPU conseguimos una eliminación de 99,99, mientras que en el caso del EVA conseguimos un 99,2 y en el caso del polietileno 92,5. Y en el caso del PP, 60,3, que nos daría básicamente que los dos primeros podrían ser considerados biocidas, el material en polietileno sería como mucho bacteriostático y el material en polipropileno no sería nada, ¿vale? Imaginaos que es el mismo plástico y la misma cantidad, o sea, el mismo plástico, la misma cantidad de plástico y la misma cantidad de biocida dentro de ese plástico. Pero lo que ocurre es que cada polímero envuelve ese elemento de una manera diferente. Entonces, lo que hace es que sea más o menos accesible al sistema. Entonces, normalmente polímeros más cristalinos, con polaridades diferentes, lo que hacen es que tenga más o menos facilidad para que el material pueda funcionar. Estamos hablando aquí de un tipo de elementos biocidas que son básicamente no migratorios. Si son migratorios, pues lo que va a hacer es el mismo efecto, pero si el material migra a superficie, pues lo que hay que ver es cuánto migra. Hay materiales en los cuales va a migrar más, entonces será más eficiente, y materiales en los cuales va a migrar menos, en los cuales va a ser menos eficiente, ¿vale? Hay otro punto, que esto es una incongruencia de la regulación, que básicamente depende de
elemento que pongas de referencia. Como os he dicho, normalmente se suele usar una muestra control, ¿vale? Y entonces lo que se hace básicamente es comparar la actividad del producto con biocida y de la muestra control. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que las muestras control ya tienen cierta capacidad biocida, es decir, son capaces de matar unidades, o sea, las colonias. Entonces, a veces comparamos, imaginaros una muestra control con biocida y nos sale que no es biocida. ¿Cómo puede ser esta incongruencia? Bueno, pues voy a haceros un ejemplo. Imaginaos que aquí tenemos un polietileno que es un polietileno fin que no tiene absolutamente nada, ¿vale? Y usamos esto como referencia control. Entonces, usamos esto como referencia de control, lo dopamos con 10 a la 5 unidades y lo que hace a las 24 horas es que se nos va a 10 a la 6 colonias podemos encontrar dentro del sistema. ¿Vale? Si tenemos como muestra control, por ejemplo, un poliuretano que puede tener ciertos aditivos que dentro que tengan capacidad de eliminar estas bacterias, es normal. No quiere decir que sean biocidas como tal, que estén dentro del listado. No, hay aditivos, como os he dicho, que no están dentro de ningún listado y que son capaces de matar productos. Por ejemplo, imaginaos el cadmio o imaginaos el mercurio, ¿vale? Pues hay otros que no son tan tóxicos como esos, pero que presentan las mismas cantidades, ¿vale? Y imaginaos que la muestra control pues la inoculamos, da 10 a la 5, pero cuando esperamos a las 24 horas se nos ha ido a 10 a la 3, ¿vale? Es decir, ha habido una reducción, ¿vale? Y nuestro mismo material, que le hemos sido tan majos que les hemos añadido una cantidad de biocida adecuada, lo hemos inoculado, da 10 a la 5 y nos pasa a 10 a la 2. Bueno, pues si nosotros hacemos la comparativa de este frente al elemento control, lo que vamos a ver es que el material nos van a decir que no es biocida, ¿vale? Es decir, el producto te va a decir, la espuma esta comparada con la otra no es biocida, no presenta actividad biocida, ¿vale? Mientras que si lo comparamos contra un film original que no tiene esas características biocidas por ningún tipo, pues entonces sí, te sale una eliminación del 99,9. Entonces muchas veces hay que ver qué es lo que estamos testando y contra qué lo estamos testando, porque hay veces que nos da incongruencias de este tipo, ¿vale? Entonces es una cosa que tenemos que comprobar, ¿vale? Bueno, a partir de ahora nos vamos a centrar un poco en qué biocidas, en este caso, vende Avanzare y, bueno, dónde los podemos utilizar, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros básicamente trabajamos con aditivos inorgánicos, en la mayoría, en el 99% de los casos, ¿vale? Lo que nos tiene dos características. La primera característica es que normalmente ese tipo de aditivos suelen ser más, no presentan características de migración, es decir, no se pierde la actividad con el paso del tiempo. Pero normalmente sí que necesitas aplicar más cantidad, porque se van a difundir por todo, o sea, van a estar puestos en todo el material plástico. Si tú añades un elemento de migración, lo que hace es que todo lo que esté en el interior vaya a salir a la parte de fuera y esté en contacto con los aditivos. Hay que considerar que si nosotros tenemos, por ejemplo, un material pues tipo, imaginaos una pelotita como esta, todo el elemento biocida que esté en el interior de esta pelotita no sirve para nada. Lo que sirve es lo que está en contacto con el exterior, que es donde se va a generar la capa de biocida, ¿vale? O sea, la capa de bacterias. Entonces, claro, con materiales inorgánicos, el principal problema que podemos tener es que muchas veces tenemos que aportar más producto del que debemos. Pero por contra, no perdemos la eficiencia con el paso del tiempo, ¿vale? Dentro de Avanzare, para facilitar un poco su uso, pues nosotros básicamente trabajamos con tres tipos de formulaciones, ¿vale? Una formulación es en base polvo, que bueno, pues son muy aplicadas, pues, por ejemplo, en espumas de poliuretano o en plásticos. Una material en bases líquidos, normalmente en base acuosa, que lo que hace y lo que nos permite es pues sprayados o introducción en fórmulas que sean en base acuosa, o aplicaciones en master batch, ¿vale? Para inyección o caucho que puedan ser aplicados. Si nos centramos un poco en cómo podemos trabajar dentro de la legislación, hay que tener en cuenta una cosa, bueno, que muchas veces hay gente que nos pregunta si puede haber un biocida que sea de contacto con alimentos, ¿vale? Bueno, vamos a decirlo así, que depende de las legislaciones que estemos utilizando, cada legislación es un poco diferente, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nos centramos en la europea tenemos hay que poner de acuerdo a dos legislaciones, la legislación de BRP, que serían los biocidas, y la legislación de aditivos para añadir a plásticos en contacto con alimentos, que es la 10/2011. Luego veremos un poco cómo podemos hacer una copia de las dos cosas, ¿vale? Pero bueno, lo que os decía, ¿cómo evaluamos qué tipo de producto tenemos que trabajar, ¿vale?
Nosotros básicamente trabajamos de la siguiente manera, ¿vale? Un cliente nos llama y nos dice, oye, quiero meter un biocida dentro de nuestro sistema. Y dices, vale, venga, ¿qué necesitas? La primera pregunta que yo siempre os hago, ¿necesitas algo que se haga contacto con alimentos? ¿Sí o no? ¿Vale? Si necesitamos algo con contacto con alimentos, básicamente tenemos que trabajar con aditivos basados en plata, ¿vale? Y a partir de ahí, pues puede ser que lo necesitemos en forma de master batch o no lo necesitemos en forma de master batch, ¿vale? Perfecto. Pues si lo necesitamos en forma de master batch, pues iremos a la Avant Silverback Master Batch y si no, pues iremos a la opción polvo. Que no necesitamos que sea grado alimentario. Bueno, pues venimos por aquí. Entonces, podríamos elegir por la línea de zinc, ¿vale? ¿Que necesitamos alcanzar temperaturas mayores a 240? Pues entonces este tipo de aditivos presentan peor estabilidad térmica, hay que volver a la base de plata. Entonces nos iríamos a Avant Silverback, ¿vale? ¿Que no tenemos ese problema? Bueno, pues no hay ningún problema. Entonces aquí sí que podríamos trabajar con Avanceta de Neovac y lo que nos hablaríamos básicamente es si necesitamos que sea master batch, sí o no, ¿vale? Si el aditivo tiene que ser master batch, pues en este caso trabajaríamos con Avanceta de Neovac master batch, ¿vale? Y si no necesita ser un master batch, pues trabajaremos con Avanceta de Neovac. Y aquí, bueno, pues lo mismo, si necesitamos que sea base acuosa o no necesita que sea base acuosa, ¿vale? Entonces, si necesitamos que sea base acuosa, pues trabajaremos con Avanceta de Neovac OM y si no, trabajaríamos con Avanceta de Neovac, ¿vale? Bueno, a partir de ahí vamos a ver un poco algunos de estos productos, ¿vale? Pues, y lo que tenéis que encontrar dentro de cada sistema. Bueno, aparte de toda la información técnica que os puedan decir que es, bueno, pues que es un agente antiestático, que está especialmente formulado para meterse donde sea, las dosis, etcétera. Bueno, pues cosas que tenéis que ver dentro de la legislación es que básicamente que cumplís con la 528/2012, que es la de regulación europea, ¿vale? Las categorías de producto donde las podemos aplicar, ¿vale? Porque lo que os he dicho es que aunque nosotros nuestro producto sea biocida y tengamos un ensayo de biocidas, no podemos hacer el claim a una aplicación con un principio activo que no esté dentro del listado y aprobado para su categoría de producto, ¿vale? Lo que hemos hablado al principio. ¿Vale? Y luego, pues bueno, pues lo mismo, pues si vamos a trabajar también a nivel de la EPA, pues lo mismo, ¿no? Pues el biocida y cuál es el registro que tiene, ¿vale? Una cosa que os comentaba antes, ¿vale? ¿Es posible estar de acuerdo con la 10/2011, que es la de aditivos para plásticos en contacto con alimentos, y la BRP de biocidas? Bueno, pues la única opción que hay hasta el momento es trabajar con plata, ¿vale? Y que por lo menos funcione, ¿vale? ¿Por qué? Porque ambas listas son positivas. Quiero decir, ¿qué es una lista positiva? Pues solo las listas positivas son listas de productos que nos dicen qué productos podemos utilizar. Entonces es realmente sencillo. Bueno, pues cuando te ocurre esto, si te dicen, oye, necesita que ser dentro de la 10/2011, bueno, pues tú vas a ese listado y tu principio activo, el que tú estás usando, tiene que estar listado dentro de esa lista. Y lo mismo tiene que ocurrir con la lista de biocidas. Y si no cumplen las dos, no casa, ¿vale? Entonces, para cualquiera que os venga en algún momento intentando vender un producto de ese tipo, lo que os tiene que mostrar es que está en una lista y en la otra. Y juntarlas y que entonces funcione. Entonces, si tenéis esos dos puntos, el material puede ser utilizado, ¿vale? Entonces, es importante. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de, bueno, una cosa importante. Os he dicho que hasta ahora, porque la plata sí, efectivamente está, ¿vale? Hay una moratoria que nos permite utilizar plata en contacto con alimentos, pero bueno, esto puede cambiar en los próximos años, porque se están bajo evaluación todos los años, se están evaluando biocidas y se oye que algunos productos de plata pues van a ser cortados y no van a poder ser utilizados, ¿vale? Una cosa importante, cuando vosotros ponéis un producto en el mercado y estáis clamando que es biocida, estáis haciendo el claim de que es biocida, el peso de demostrar que ese principio activo que ese principio activo es biocida, perdón, que cumplís la ley es vuestra, no es del que os lo está suministrando, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis que estar muy seguros de que el que os suministra cumple con toda la legislación que os piden, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora, a partir de ahora, una serie de ejemplos un poco de qué es lo que se puede obtener con biocidas y qué es lo que está haciendo la gente por ahí, ¿vale? Mira, el primero que podemos ver, básicamente, en casos de éxito, es una empresa, en este caso es una empresa española, que básicamente se dedica a hacer material para clínicas y para medical stores, ¿ok? Este tipo de productos pues, son gavetas o son cajas que lo que presentan es una actividad biocida basada en
Avansilver y Avanceta Enovac, ¿vale? Aquí ya nos hacen esta publicidad. La norma ISO que prueban, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tú puedes comprar en la industria, en su página web, puedes comprar cualquiera de estos aditivos y esta gente lo que te certificará es que su producto pues presenta la capacidad biocida de eliminar una u otra cosa, ¿vale? Aquí tenemos otro caso, en este caso es básicamente para para almacenamiento de agua, ¿vale? O sea, aquí se usan sobre todo tanques de agua y tuberías, ¿vale? Pues aquí tenemos el doble ejemplo con la empresa ABN y con la empresa Ricutec, que básicamente lo que hacen es generar tanques para el contacto con agua que sean biocidas, tanto en un caso como en el otro. Hay que hacer constar que la legislación, cuando habla de contacto con agua, no es contacto alimentario, ¿vale? Las legislaciones son un poco diferentes, ¿vale? Entonces, hay que tener esas dos cosas en cuenta, ¿vale? Porque al menos en Europa, el contacto con agua tiene sus ensayos porque no se considera alimento, ¿vale? Otras aplicaciones, bueno, pues aquí tienes, por ejemplo, para PUFOAM, para poliuretano espuma, ¿vale? En este caso, para una aplicación en plantillas, pero puede ser aplicado para cualquier cosa, ¿vale? Esto también es otra empresa española que lo que hace básicamente es poner un tratamiento antimicrobiano dentro de la que es la plantilla para que pueda eliminar tanto los olores como la generación de bacterias. Otra aplicación importante, por ejemplo, en este caso es para caucho, en este caso para los handrails, dentro de un aeropuerto, dentro de unas escaleras donde apoyamos las manos, que es de caucho, que va dando vueltas dentro del sistema, ¿vale? Entonces, esta empresa, que es Craybrook, en este caso, pues ha desarrollado un aditivo o sea, ha desarrollado una fórmula básicamente para eliminar este tipo de bacterias o este tipo de productos en la superficie del material, ¿vale? Aplicaciones hay mil, os he puesto dos o tres que son un poco las de más, las que se pueden ver fácil, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de aplicaciones ya en el cual mezclamos la biocida y viricida, es decir, biocida, que es capaz de matar elementos vivos, y viricida, que son capaces de eliminar la procreación de virus, ¿vale? En este caso, pues aquí tenemos otra aplicación, en este caso para suelas de calzado de seguridad, pues para hospitales y cosas así, y básicamente lo han hecho con un material basado en este caso nuestro, un material basado en plata dopado con zinc, y básicamente son para aplicaciones de caucho superficial, ¿vale? Otro de los productos, quizás uno de los que más impacto estén dando, es la aplicación de adhesivos de contaminantes contra bacterias, virus y lo que sea. Básicamente es un fin un fin adhesivo que tú lo pones sobre cualquier tipo de elemento, mesa, silla, cualquier cosa que podáis imaginar, y lo que te hace es, en un espesor de 50 micras y transparente, pues lo que te permite básicamente es estar seguro de que tu superficie está libre del crecimiento de todo este tipo de sustancias, ¿vale? O sea, de todo este tipo de productos, tanto de bacterias como de hongos, en este caso, incluso como de algas, ¿vale? Aquí podemos ver un poco dónde esta gente pues, lo aplica, básicamente a transporte público, a sitios públicos con mucha concurrencia, incluso comercio o hostelería, ¿vale? En cada aplicación tiene su tipo de producto, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo sé que que lo que es todos los stands de la Expoquimia en este caso de Barcelona, es una feria de la industria del plástico y de la química en Barcelona, pues tienen el stand oficial, tiene protección con este FIL y bueno, pues se está celebrando, yo creo que comienza mañana en Barcelona, ¿vale? Ahora en 2021. ¿Vale? Es una aplicación bastante interesante. Bueno, hasta ahora os he hablado un poco de productos y de cosas de tipo. Os voy a comentar ahora un poco unas 4 líneas, un poco de quién es Avanzare y por qué os hemos estado dando esa gracia. Nos gusta siempre un poco incluirlas al final, aunque vayamos un poco rápidos, simplemente para un poco contaros
quiénes somos y quién es el que se está hablando, ¿vale? Nosotros básicamente somos una empresa que nos hemos dedicado sobre todo a generar valor en cuanto a materiales avanzados, ¿vale? Intentando buscar productos químicos o aditivos químicos que den aplicaciones diferentes dentro del mundo de la química. Trabajamos con grafeno, con materiales 2D y con otro tipo de partículas que nos permitan un poco obtener buenos, o sea, hacer que nuestros clientes tengan productos un poco diferenciales, ¿vale? Buscamos siempre lo dicho, ¿no? High performance advanced material, es decir, materiales que de alguna manera les den una característica un poco diferencial, buscando aditivos de especialidad y bueno, pues nuestros mercados engloban casi cualquier tipo de aditivos, somos muy transversales. Somos una empresa que, bueno, pues ahora mismo estamos en constante crecimiento, ahora mismo tenemos unos 13.500 metros cuadrados de básicamente una producción y más de muy ajustada, ¿vale? Trabajamos mucho, bueno, estos son los campos de aplicación, ¿no? Pues el tema de antiestáticos, conductivos térmicos, trazadores, materiales de amplificación de densidad, trazadores químicos y, bueno, la parte un poco que es la que os he venido a hablar yo, que es la de biocidas. Y, bueno, tenéis bastante más implicación, esto en avanzarematerias.com, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ¿no? Un poco las características que tenemos, un poco pues tenemos 10.000 metros cuadrados de planta y 3.500 de laboratorios. Y bueno, pues lo que sí que estamos bastante orgullosos es de que básicamente tenemos un equipo multidisciplinar, pero muy centrados en I+D, que lo que nos permite sacar nuevos productos al mercado bastante novedosos, ¿vale? Tenemos 11 doctores en química, bastantes graduados en biología y bioquímica, ingenieros y, bueno, pues tenemos unos laboratorios bastante interesantes. En la siguiente podéis ver un poco nuestros contactos locales en cada área, un poco que, bueno, que sean los que os han invitado a estas jornadas, si lo han hecho bien, y si no, pues básicamente son los puntos de contacto de cada uno de cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces aquí podéis verlos y podéis buscarlos y, bueno, pues si queréis escribirles un mensaje a cada uno de ellos os puede dar un poco más de información. Bueno, sin más, pues aquí estoy para las preguntas que me queráis hacer y podemos ver un poco en qué podemos ayudar y, bueno, pues si nos mandáis unas preguntas o no las hacéis ahora mismo, pues trato un poco de responderlas. De todas maneras, muchas gracias y estamos en contacto.